El joven llevaba varios minutos ahí sentado. Muchos de los pasajeros lo habían visto sin realmente ponerle atención. Quienes lo miraron de pasada pensaron que estaba dormido. Y quienes observaron un poco más, se dieron cuenta que tenía en el rostro un semblante de dolor. Sin embargo, nadie hizo nada. Aquel pobre muchacho se la pasó más de una hora en ese lugar sin que nadie lo tocara. Junto a él se sentó Julieta, una jovencita la cual venía bastante consternada. En su trabajo la habían acusado de no entregar las cuentas claras, de omitir algunos registros, e incluso insinuar que ella se había quedado con algo de dinero de la caja. Sin embargo, no era así. Ella no solo era honrada, sino que además le causaba mucha angustia no poder cumplir con sus funciones. Trabajaba como cajera en una panadería y siempre se aseguraba de tener todas las notas y cuentas en orden. Sin embargo, esa misma responsabilidad y compromiso era equiparable a su confianza, ya que dejaba la caja sin el seguro puesto cuando por segundos o apenas un par de minutos se alejaba para traer moneda de cambio o bolsas a su lugar en la barra. Y esto había quien ya lo aprovechaba. Alberto, el joven que envolvía el producto, lo había notado y continuamente se acercaba cuando nadie lo miraba para tomar algunas monedas. Solo que con el tiempo, al ver lo fácil que era robar, fue que éste empezó a tomar billetes de denominaciones más altas, provocando que desde hacía 3 semanas a Julieta ya le estuvieran reclamando el monto faltante, haciendo que prácticamente ese mes la joven solo trabajara para devolver todo el sueldo a su dueño. La pobre de Julieta no sabía qué hacer. Si bien vivía en casa de sus padres, y estos jamás le reprocharían que en esa ocasión no diera dinero para los gastos, la realidad es que su ingreso era muy importante. Su padre estaba muy enfermo. Requería de dinero para un tratamiento, el cual ya les había dejado muchas deudas, haciendo que tuvieran muchos problemas con las tarjetas de crédito. Fue por esto que la pobre muchacha, al ir a casa y sentarse junto a ese joven en el camión, ni siquiera notó su estado, el cual, entre tanto movimiento en aquel autobús, muchas veces terminó recargándose en ella. Solo que no era porque estuviera dormido, sino porque para ese momento aquel joven ya había muerto. Por lo que al cabo de un tiempo Julieta llegó a su destino y se bajó del transporte pensando qué hacer con todas las deudas, preocupada por cubrir todos los gastos que ya había supuesto podría pagar con su sueldo. Y fue precisamente por eso que en ese momento no se dio cuenta que en su espalda, en su cuello y hombros, algo pesaba más de lo normal para ella. Al llegar a casa tuvo mucho malestar. Sentía que el cuerpo se le derrumbaba, que un dolor en la espalda y el estómago la oprimían, que algo inexplicable ya le robaba la energía. Sin embargo, lo atribuyó a sus propios problemas, porque no tenía idea de cómo mencionar en esa ocasión que no tenía dinero para cubrir las deudas, que en ese momento, a pesar de haber cumplido con su labor en el trabajo durante todo el mes, simplemente no le habían dado todo su sueldo. Fue por eso que esa noche argumentó que algo le había caído mal a la hora de la comida y se fue a su cuarto a dormir sin decir nada más de aquello. Julieta esa noche se acostó temprano y, a pesar de tardar varios minutos en conciliar el sueño, llegó un momento en que toda la presión, cansancio y depresión que sentía la derribaron por completo. Fue así que esa noche Julieta tuvo ese primer sueño. La joven dormida experimentó el sentir que caminaba por su departamento en la madrugada, que veía a todos sus familiares ahí dormidos, solo que no era algo habitual, algo normal,
ya que ella sentía claramente un cierto impulso por espiar a los suyos, como si quisiera conocerlos, como si quisiera observarlos, como si quisiera saber más de ellos, tal cual como si no los conociera. Se trataba de un impulso extraño, como de alguien que en ese momento se había metido a robar en su departamento. Fue así que Julieta, sin poder hacer nada, simplemente se veía a sí misma recorriendo los pasillos de todo ese departamento, deteniéndose en cada una de las alcobas, dándose cuenta, como si fuera la primera vez, que ella vivía junto a sus padres, junto a su hermano pequeño y a una tía bastante mayor, la cual casi siempre se encontraba descansando. Fue de esta forma que se vio a sí misma recorriendo todo el departamento, indagando en silencio cada espacio, cada esquina, parándose repentinamente frente a la cama de sus padres, y ahí, viéndolo fijamente en las penumbras, mientras estos se encontraban durmiendo. Aquello no solo era extraño, sino siniestro, ya que ella sentía cierto impulso por acercarse a ellos y en ese momento hacerles daño, de tomar algo filoso, cortante, y así comenzar a atacarlos. Aquello, aunque Julieta trataba de combatirlo, era imposible. Se trataba de una sensación que dominaba todo su cuerpo, como si algo ajeno a ella la controlara, como si algo de repente en el momento en que había entrado en sus sueños hubiera empezado a manipularla. Julieta en algún punto trató de gritar, de despertar, de salirse de sus sueños, pero esa sensación incontrolable de hacer daño era más grande que todo aquello que ella pudiera controlar. Sin saber cómo, al día siguiente Julieta despertó bastante desconcertada. Aquel sueño no solo había sido bastante lúcido, sino que además era muy detallado, como si en realidad no hubiera sido un sueño, sino algo que en verdad había sucedido. Tratando de no pensar en ello, Julieta ese día se fue temprano a trabajar. Comenzó a realizar sus labores como siempre, atendiendo los cobros que debía, organizándose para no errar en sus cuentas. Y como cada cierto tiempo, llegó el momento en que ella debía ir a la bodega para traer más bolsas a la barra de la panadería. Solo que en aquel momento algo sucedió que la hizo tener un inusual escalofrío por toda la espalda. Era como si algo o alguien le advirtiera al oído, como un pensamiento repentino el cual le avisaba de no dejar la caja abierta en ese momento. Fue por eso que Julieta se sintió fuera de sí, desconcertada, invadida, ya que ese no era su carácter, esa no era su forma de actuar. Si bien ella era confiada de sus compañeros, aquel sentimiento de no dejar el dinero a la vista no solo era extraño, sino que además la hacía sentirse invadida, sobrepasada, incluso abusada. No solo porque era algo que no reconocía, sino porque además estaba segura que era una sensación idéntica a la cual había experimentado en sus sueños la noche anterior. Fue por eso que, completamente confundida, trató de hacer eso a un lado. Sin embargo, algo ya se había apoderado de ella. Era como si, además de su propia voluntad, algo más, alguien más intentara hacer que ella se moviera lo más rápido, como si en ese momento alguien la controlara, obligándola a no demorar en regresar a la caja registradora. Y al estar de vuelta, ahí pudo verlo. Frente a la caja registradora ya se encontraba Alberto, su compañero, el cual simulaba estar buscando algo debajo de la caja, cuando en realidad tenía discretamente metida una mano en ella. Alberto estaba robando billetes sin que nadie en todo el lugar se diera cuenta,
En ese momento el desconcierto y extrañeza que sentía Julieta prácticamente se desvaneció, siendo reemplazado por un tremendo odio, por un desconocido coraje, el cual, opacándole la vista, simplemente la impulsó a ir rápidamente hacia la caja registradora, sin saber cómo o de dónde lo tomó. Para ese momento Julieta ya llevaba un trinche en su mano. Acelerada, la joven se acercó y de un movimiento dio una clavada certera en la mano de Alberto. Aquello produjo un fuerte estruendo, acompañado de un desesperado alarido de dolor, haciendo que los pocos clientes que en ese momento se encontraban dentro de la panadería rápidamente se apartaran del lugar, obligando a algunos a refugiarse en los rincones del local y a otros tantos a de plano salirse corriendo ante la aberrante escena de sangre en la barra del establecimiento. Aquello había sido un desastre. Alberto había quedado clavado en la caja registradora, llenando todo el dinero de sangre, manchando diversas piezas de pan que en ese momento estaban en el mostrador y dejando un escandaloso charco de líquido rojo en el suelo, mientras que Julieta, con una inusual sonrisa de satisfacción, veía al joven quejarse lleno de miedo, de dolor, de desesperación, por no poderse separar de aquel mueble, el cual había sido atravesado con el trinche, sujetando su antebrazo, sin que él pudiera encontrar la forma de zafarse. De aquello se produjo un enorme escándalo. La policía llegó al lugar y para cuando preguntaron qué había sucedido, Julieta ya se había ido llena de miedo por aquello tan atroz que había hecho. La pobre huyó sin decir nada, llena de un insoportable sentimiento de culpa, el cual había surgido tan rápidamente como aquel terrible impulso de ira. No entendía cómo había sido capaz de atacar de esa forma a un compañero, cómo había tenido el valor y la decisión para clavarlo fríamente en la barra, y peor aún, cómo es que había disfrutado tanto de verlo ahí desangrándose, quejándose de dolor, suplicando lleno de miedo. Esa mañana Julieta se quedó por mucho tiempo sentada en el paradero del autobús. Estando ahí pudo ver a la gente por varias horas, pensando detenidamente cómo podría llegar a casa y decir que no solo no tenía dinero ese mes, sino que además ya no tenía trabajo. Y lo que era peor, todo era porque, sin saber cómo, había agredido brutalmente a uno de sus compañeros en el trabajo. Cuando empezó a hacerse de noche, Julieta por fin tomó el autobús. Y consternada se fue a su casa. Mientras viajaba sintió cómo sus hombros cada vez le pesaban más, que su espalda le lastimaba y que en su cuello había una carga la cual parecía doblarla por completo. Ella pensó que era la culpa, el remordimiento, el temor a ser detenida por la policía. Sin embargo, no era así. Desde un día antes venía cargando algo que por completo desconocía. Al llegar a casa, su familia estaba reunida en el comedor. Ese día había venido de visita una de sus primas, quien, a petición del padre de Julieta, había pasado a dejarles una silla de ruedas. Julieta se llevaba bien con toda su familia, y esta prima no era la excepción. Por el contrario, con ella de niña se había pasado infinidad de horas jugando en las reuniones familiares, compartiendo ropa, juguetes, e incluso acudiendo a algunas fiestas cuando ambas ya eran adolescentes. Sin embargo, por alguna razón esa visita no le cayó del todo bien a Julieta.
quien ese día iba completamente invadida por la culpa, con un tipo de resaca por todo lo ocurrido en la panadería, donde extrañamente había disfrutado enormemente de hacer daño, y razón por la cual desconocía por completo su propia actitud. Aquello era como si estuviera enloqueciendo, como si de pronto se hubiera vuelto bipolar o trastornada. Era consciente de todo lo sucedido, y lo peor del caso es que ella sentía que las cosas poco a poco empeorarían si no hacía nada. Sin embargo, la joven guardó silencio. Se sentó con la familia a la mesa fingiendo estar bien, mostrando una sonrisa falsa, la cual por varios minutos apenas si pudo sostener. Pero ya no era solo por su propio conflicto interno, sino porque su prima en esa ocasión le contaba a la familia que estaba a punto de casarse. Aquella jovencita compartía su emoción de que su pareja de la universidad y ella muy pronto contraerían matrimonio. Ambos habían puesto una agencia de viajes apenas hacía un año, y por su habilidad en la publicidad y el trato a los clientes, es que habían crecido casi de forma desproporcionada, generando no solo buenos ingresos económicos, sino además la posibilidad de expandir la empresa que recién habían consagrado. Aquello le cayó muy mal a Julieta, quien forzando la sonrisa aseguraba estar feliz por su prima, por su éxito y por aquel compromiso sentimental el cual había compartido. Sin embargo, lentamente una emoción de envidia y coraje la invadió. Como si tuviera un hervidero en el estómago, un calor comenzó a subir por su pecho y garganta, produciendo un calor desconocido en todo el cuerpo, casi como si de una fiebre de coraje se tratara. Julieta se contuvo lo más que pudo e intentó no mostrar su odio, su coraje, su malestar, y simplemente después de unos minutos se levantó para despedirse y decir que debía dormirse temprano, ya que al día siguiente la esperaban a primera hora en la panadería. Al estar sola, Julieta en su habitación no sabía qué era lo que sucedía. Sentía que no era ella, que desconocía su propia reacción, ya que en verdad estimaba a su prima, en verdad la quería, y que por mucho que en ese momento ella estuviera pasando por un mal episodio, jamás se imaginaría sentir coraje o envidia por su buena fortuna. Sin embargo, así era. Se trataba de algo que la hacía tener pensamientos divididos, reacciones contrapuestas, las cuales parecían la estaban volviendo loca. La pobre no pudo contenerse, y llena de desesperación lloró durante varios minutos abrazada de su almohada, sin tener la más mínima idea de qué era lo que sucedía. Fue así que después de un tiempo sin darse cuenta, Julieta de pronto se quedaría completamente dormida. Y ahí, de la nada, Julieta comenzó a verse a sí misma caminando por los pasillos de su departamento. La joven caminaba de nuevo con esa sensación de odio, de coraje, de envidia, buscando algo o alguien con lo cual saciar esa sensación de vacío que la corroía. Y esa noche, había alguien en la sala que podría cumplir con esa función. Se trataba de su prima, la cual se había quedado a dormir esa noche en un sillón. Al verla, Julieta se paró frente a ella, con una mirada de odio y coraje, sonriendo en las penumbras y sosteniendo un cuchillo el cual jamás había sido consciente que ya traía. Julieta muy dentro de sí se sentía nerviosa, desconcertada. Sabía que algo la movía, que algo la impulsaba, que algo se había apoderado de su cuerpo. Fue entonces que, sin poder contenerse, la joven alzó la mano, sosteniendo el cuchillo amenazante en el aire,
acercándose lentamente hacia su prima. Y cuando estaba lista para empezar a atacarla, fue que una voz sonó a su oído. Solo que ésta no la imaginaba. Aquella voz era la de su tía, quien desesperada le susurraba al oído mientras la abrazaba por la espalda, para que no lo hiciera, para que se detuviera y para que, según ella, despertara. Solo que Julieta en realidad no estaba dormida. La joven en verdad estaba ahí parada en la sala. No era sonámbula, pero algo mientras dormía se había apoderado de su voluntad y su conciencia. A pesar de que intentó luchar contra esa sensación de coraje, Julieta simplemente no pudo resistirse. Y fue entonces que fuera de sí bajó el cuchillo clavándolo directamente en el pecho de su tía. Aquello nadie lo esperaba. La pobre mujer mayor con ojos desorbitados veía llena de terror cómo su sobrina daba repetidas puñaladas en su pecho, en su cuello, en sus brazos, mientras ella inútilmente trataba de evitar las agresiones. Tambaleándose, la mujer mayor de pronto tropezó, y fue entonces que cayó encima de la prima, quien, aún dormida, despertó sin saber qué era lo que sucedía. Desconcertada abrió los ojos, solo para sentir un cuerpo humedecido, cálido, el cual en ese entonces la oprimía. La luz de la ventana dejó entrever de qué se trataba, y fue entonces que lo vio. La tía estaba moribunda encima de sus piernas, cubierta por aquel líquido oscuro, tibio, el cual ya le había embarrado todo el cuerpo. La prima no entendía, no comprendía la situación. Sentía que todo era parte de una pesadilla, pero no era así. En verdad, sobre sí misma estaba el cuerpo moribundo de su tía. Y para cuando pudo comprender todo, fue que vio a Julieta en medio de las penumbras, completamente cubierta de sangre en todo el cuerpo, y sosteniendo amenazante aquel cuchillo mientras en su rostro se dibujaba una sonrisa de satisfacción la cual desconocía, la cual le congelaba el cuerpo, la cual simplemente quería que fuera una alucinación. Pero no era así. Julieta en ese momento ya tenía perfectamente presente la buena fortuna de la prima. Y fue entonces que, llena de un terrible odio, comenzó a atacarla con el cuchillo. Sin poder quitarse de encima el cuerpo de su tía, la prima simplemente recibió infinidad de puñaladas por todos lados. Cortes en los brazos al tratar de defenderse, puñaladas en los hombros, en el pecho, y cortadas en el rostro, completamente impulsadas por el coraje y envidia que Julieta resentía. Aquello era una masacre, una atrocidad que al amparo de la oscuridad terminó con la vida de ambas mujeres, solo para dejar como testigo a Julieta, quien sonriente observó por unos segundos a las dos víctimas, las cuales esa madrugada ya había asesinado. Sin embargo, la euforia poco a poco se fue diluyendo. Julieta, después de haber disfrutado aquellos actos atroces, de pronto volvió a ser la misma. De pronto se sintió invadida por un fuerte pánico, por un desbordado terror, al ver y presenciar que había matado a sus dos familiares sin poder hacer nada. La joven estupefacta tiró el cuchillo al piso y, aún descalza, salió en ese momento del departamento. Caminó por varias calles, completamente fuera de sí, completamente confundida, pensando una y otra vez cómo había sucedido, pensando una y otra vez qué era aquello que la había impulsado. Pero no había respuesta. Aquello era algo que se había apoderado de ella, y lo cual no sabía de dónde venía. Pasadas unas calles y varios minutos,
Julieta terminó sentada en una de las bancas de aquel paradero de autobuses. Se sentó con la mirada perdida, con la vista fija en el vacío. No sabía dónde iba a terminar, qué iba a pasar con ella. Y fue entonces que de la nada un pordiosero se acercó, sentándose junto a ella en la banca. Se trataba de un vagabundo, el cual solía rondar aquel paradero a diario. El cual, si bien Julieta conocía de lejos, jamás había intercambiado palabra alguna con él. Sin saber cómo ambos intercambiaron palabras sin importancia por unos minutos, las cuales podría decirse que ni siquiera habían sido escuchadas del todo por Julieta. Sin embargo, lo que la hizo entrar en razón fue aquella frase sobre el muerto del cual ella se había llevado un día desde ese paradero. Así era. Aquel vagabundo estaba ahí para preguntar qué sentía desde que aquel ladrón de poca monta, el cual había muerto junto a ella en el camión, ahora se encontraba postrado en los hombros de ella. Ahí Julieta no supo qué responder, pero entendía de alguna forma lo que el vagabundo decía, ya que era cierto. Desde aquel día, ella sentía a alguien en sus hombros, montado en su cuello. Y eso, en ese momento, era la única explicación que daba sentido a todo lo que durante esos días Julieta había vivido. Pero no comprendía del todo. Como si fuera un sueño, la joven preguntó más detalles de aquel muerto en el autobús. Y fue entonces que el vagabundo contó que precisamente días antes ella había bajado del transporte en el cual un delincuente había muerto junto a ella. Sin dar detalles de cómo lo hacía, el vagabundo aseguraba que en ese mismo momento podía verlo montado sobre su espalda, colgado sobre su cuello y aferrado a ella sin quererse zafar. Fenómeno el cual, según él, muchas veces lo vio en la gente que acudía al cementerio, pero el cual desde hacía un tiempo no lograba ver con tal claridad. Ahí Julieta, sin cuestionarse nada, entendió todo. Puso atención a lo que sentía en el cuerpo y efectivamente sentía con nitidez cómo alguien en ese momento se colgaba de su cuello, que se aferraba de su espalda y el cual parecía poco a poco fusionarse con su mente. La joven, llena de temor, comenzó a llorar desconsolada. Nadie iba a creerle nada. Nadie iba a entender que en ese momento ella sentía que alguien o algo, al cual no podía ver, simplemente le había hecho cometer esos actos atroces, de los cuales jamás se podría escapar y los cuales jamás podría justificar. Sin decir más, la joven simplemente se levantó, caminó al puente peatonal y se quedó mirando hacia la avenida que corría por debajo de ella. Con lágrimas en los ojos esperó por unos minutos y justo cuando vio que un camión de carga se acercaba, simplemente se dejó caer al vacío. Aquello fue rápido, desastroso y completamente horrible. Su cuerpo quedó embarrado en la acera, completamente deshecho, completamente irreconocible. A los minutos las patrullas y ambulancias llegaron. Se taparon los restos de la joven y poco a poco, mientras el día se asomaba, fue que muchos curiosos se acercaron al área. Aquel vagabundo solo veía a la distancia, completamente perdido en aquel escenario. Solo que no veía por morbo como muchos lo hacían, ya que fijaba su mirada en un jovencito el cual había llegado en su bicicleta,
Se trataba de un repartidor, el cual por curiosidad se acercó lo más que pudo a los restos. Solo que aquello no era un error, sino una nueva tragedia, ya que el vagabundo claramente podía ver cómo el aura de Julieta en ese momento escalaba desde la acera y lentamente subía por las piernas de aquel joven, solo para aferrarse como un insecto de su espalda, para después de unos instantes terminar montada y aferrada a su cuello. Instantes después el joven lo sintió. Tenía una extraña pesadez de algo que en ese momento se le aferraba a la espalda. Solo que no le dio importancia. Simplemente siguió su camino. Para días más tarde, al igual que Julieta, saber que un espíritu sin rumbo había llegado hasta él, solo para cambiar por completo su destino. Gracias por escucharnos. Si te gustó lo que has oído, te pedimos nos regales un like, te suscribas y compartas. Esto es Radio Caníbal.